Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Hay un micrófono inalámbrico. Yo os voy a pedir que las preguntas, las cuestiones que planteéis a Luis, las hagáis a través del micrófono para que se queden grabadas también y las respuestas. Como somos muchos, antes vais pensando las palabras o las preguntas. Voy a dar una pequeña intervención a Marcos, que quería también hacer algún comentario, alguna intervención respecto a Luis, y inmediatamente después levantáis la mano, os tomo nota para hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, yo, en fin, me pilla de sorpresa. No sé hasta qué hora hay, si hay tiempo hasta las 3, yo prefiero que intervengáis vosotros y hagáis vosotros las preguntas. Sí, anotar una sola cosa para los que no conozcan un poco, porque entiendo que no era tampoco el lugar de la anécdota, ¿no? Es decir, de la anécdota. Pero sí Luis ha hecho hincapié en dos elementos, ética y política, que eso llevaba al Che a un problema del criterio de la verdad y la revolución. Es decir, no mentir nunca, aunque la verdad fuese en contra. Eso al Che le creó muchos problemas, porque fue el primero que empezó a criticar el imperialismo soviético y los mecanismos de burocratización con respecto a la ayuda a Cuba. Fue el primero que además puso en cuestionamiento no solamente en Sierra Maestra, sino en la toma de Las Villas y Santa Clara, la actitud revolucionaria de quienes formaban parte del 26 de julio. Él fue un crítico con respecto al mismo, es decir, en las peores condiciones. Voy a poner una anécdota, que él era asmático desde los 5 años. Sí, anécdotas, porque el Che es no solamente el revolucionario, es la persona, es el padre. Tuvo 4 hijos de 2 compañeras, una peruana, otra cubana. Y en definitiva también todo el Che es conjunto, es decir, no se puede separar. La vida del Che fue una vida, es más, es cierto, son 2 cosas puntuales. La visión que dice Luis de que el Che fue un asesino, ¿no?, vinculada fundamentalmente en la época inmediatamente después de la revolución, que era la justicia que se daba a los batistianos y todos aquellos que habían cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no?, y que después la CIA y la derecha lo utilizó como un mecanismo para decir que fue el peor asesino porque mató. No hubo ningún asesinato en esa dinámica y el propio Che contestó. Pero quería poner simplemente una anécdota o 2 anécdotas que hablan de la peculiaridad del Che. Él estuvo, si ustedes no saben, después de Cuba, cuando él se fue al Congo. En el Congo hizo una crítica a Kabila, hizo una crítica al proceso político de lo que era la revolución de la vía armada, en términos de decir, me vine aquí pensando que estaba la organización hecha para construir un proyecto revolucionario y me encuentro con gente que es incapaz de construir organización, de luchar contra el imperialismo, de que cuando hay que tirar balas se van hacia atrás, es decir, que huyen. Dice, tenemos que luchar contra casi formas tribalistas de organización política. Eso decía el Che en el año 64. Y dice, esto es imposible. Kabila no viene nunca a hablar conmigo, y estoy yo aquí, que además no sé absolutamente nada de los idiomas propios. Es decir, bueno, me ande cómo. Sin embargo, se exigía a él una disciplina enorme en términos de la verdad, en términos del valor ético, en términos también del compromiso político. Y eso es importante. Es tan importante que eso es lo que identifica, yo creo, en ese ámbito la vida del Che. Yo les llamo si ustedes pueden, a leerse una biografía del Che, quizás la mejor, más completa y brillante que se ha hecho, ¿no?, que es de Paco Ignacio Taibo II, ¿no?, un asturiano, vive en México, se llama El Che. Está aquí editado en Crítica, es del 2016, son casi 900 páginas. Pero tal vez es la mejor historia que se ha escrito sobre el vínculo entre revolución, el Che, las experiencias latinoamericanas
y los distintos intentos de manipulación que han habido o que han existido. El Vale. que tenga interés, y con esto acabo, concluyo esa rueda. Le quería simplemente hacer una pregunta a Luis. Él habló de 4 pilares, después nos dijo el primero el comunista, se fue por los laterales y no dijo los otros 3 pilares que era necesario explicar al pensamiento del Che. Si es posible simplemente enunciarlos. ¿Vale? Vale, muy bien, Marcos. Luis está tomando nota. Yo antes voy a usar ese principio de autoridad también para plantear una cuestión muy breve, ¿no? El Che en muchos de sus escritos plantea el tema de la soberanía política y la independencia económica. Él tenía muy claro que conseguir la soberanía política no era suficiente para esa lucha contra el capitalismo. Ahora mismo, y esto es una pregunta para Luis, en el caso de los procesos abiertos en América Latina, en Ecuador, Venezuela, Bolivia, una de las mayores dificultades vienen de ese orden, ¿no? Del orden económico. Es decir, hemos llegado al poder, estamos en un proceso de transformación, pero ¿qué pasa con la economía? Y ahí también hay algunos textos, sobre todo los escritos económicos del Che, que son poco conocidos en esta universidad, pero son interesantísimos. Un debate sobre la economía. Él plantea, ¿no?, hasta qué punto se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Es una reflexión sobre esa necesidad de que discurra en paralelo, ¿no?, la transformación política, económica, pero también la cultural, ¿no? Dejo lanzada esa pregunta para Luis. Y ahora tenéis la palabra vosotros, levantad la mano. Disculpa, coge el micrófono para que podamos registrarlo. Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al profesor y compañero Luis. Perdón un momentico, compañero. Ya usted me conoce a mí, si usted me dice su nombre. Sí, me llamo Raúl. Por cierto, vivo en San Blas y os animo a que vengáis a las actividades del sábado y domingo en honor al Che. Bueno, entonces, en principio, quería dar las gracias por esta conferencia en el aniversario, que, bueno, yo diría, recordando a Galeano, diría que el Che como el gran nacedor, y una prueba de ello es esta conferencia y los actos que vienen. La pregunta que quería hacer va relacionada con la última parte de tu intervención, y es la relación que, bueno, considerándolo para mí como la columna vertebral de las aportaciones del Che, que es la ética, que has hecho mención en los últimos momentos de la esta. En relación con la ética y el desarrollo de la conciencia personal y del individuo, pero específicamente quería que en unos minutos nos aclararas el binomio que algunos estudiosos han dado en el Che, como hablando de la producción en la etapa de transición al socialismo, producción más conciencia. ¿Cómo se podría explicar brevemente este binomio aparentemente contradictorio y aquí, en nuestra sociedad, precisamente con más contradicción, hablando de producción y hablando de conciencia? Nada más. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una compañera por aquí. Vamos a ir de un lado a otro para que... Hola, soy Náyade. ¿Perdón? Náyade. Nadie. Náyade. Es Náyade. un poco complicado. Y lo que quería preguntar es en torno al día en el que asesinaron a Che. La pregunta es, ¿tenía alguna especie de envidia o en relación de que con Fidel le nombró comandante a Che Guevara, pero al ver que su popularidad se elevaba cada vez más, se puede decir que es el asesinato, si no se sabe si fue la CIA o si fue Fidel, si fueron otros comandantes, no, otros grupos, exactamente cómo, porque yo he leído mucho, pero nunca me ha dejado bien claro la verdad
está como abierto y eran envidias de que Che fuera más que Fidel o porque él iba a encadenar todos esos procesos. Ya, yo creo que ya te ha entendido. Y ya está. Luis. Vale, Era la muy bien. pregunta. Vamos a completar por allí y otra pregunta por allá. Otras dos. Si sois tan amables de ir pasando el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José. Gracias por la charla y quería preguntar qué diferencias crees que hay en cuanto al panorama político latinoamericano y los diferentes líderes políticos, como por ejemplo puede ser el presidente de Uruguay o digamos Fidel Castro, en relación con el Che Guevara. Gracias. Perdón, ¿el actual presidente de Uruguay, Tabaré, o el anterior? Es importante. Pepe Mujica. El que perdió las elecciones y las ha vuelto a ganar. Es que no... Uruguay. Sí, de Uruguay. El Frente Amplio, ¿no? Sí, Es el sí. Frente Amplio. Ajá. Y tu pregunta, por aclarar un poco, va en relación a los liderazgos, ¿no? Sí. Es decir, ajá, vale. Sí, sí, sí. Digamos, adaptando el pensamiento del Che Guevara. Vale. A ver, vamos a dar dos preguntas que ya se habían levantado, cerramos, que conteste y luego abrimos otro turno, ¿eh? No os preocupéis. Entonces, por aquí este chico y luego Eduardo. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer tanto al señor Luis Suárez Salazar como a la Asociación en Ayuda a Cuba por organizar estas charlas y estas convenciones que se realizan para sobre todo los universitarios. Y mi pregunta sería que cómo cree usted que ha afectado la muerte de Fidel Castro en el momento en situación de la revolución latinoamericana. Muchas gracias. Bien, por aquí y cerramos este primer turno. Bueno, soy Eduardo, estaba antes ahí presentando a la solidaridad. Un segundo, Luis. Sí, adelante. Ya. En el Foro contra la Guerra utilizamos un concepto que llamamos guerramundo y lo planteamos de la siguiente manera. Hay un proceso de expansión imperialista, es decir, países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, dirigidos por Estados Unidos, siguen un proceso de expansión por todo el planeta, dominando territorios con diferentes fines estratégicos, geoestratégicos, de obtención de materias críticas, etcétera, etcétera. En ese proceso tienen que remover obstáculos que a veces impiden o a veces simplemente dificultan ese proceso de expansión. Y se deciden a remover esos obstáculos por cualquier medio, es decir, sin límites, utilizando la guerra económica, la guerra política, la guerra militar. El Che tenía una concepción universal de los problemas de la política y, como tú señalabas, en última instancia de la ética, que va mucho más allá de su proyección internacional como icono fundamentalmente de imagen, mercantil, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar, Luis, si tú crees que en la concepción del Che encaja este planteamiento que nosotros hacemos sobre la guerra mundo. Bien, pues ahora cuando abramos el siguiente turno hacemos una ronda y hacéis las preguntas. ¿Perdón? A ver, acabamos el turno de palabras.
con toda franqueza, yo no sé si me van a dar tiempo para responder todas las preguntas que ya me han hecho. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Sí, levantad la mano los que vais a hacer preguntas y a ver si Luis puede juntarlas o juntar algunas de las respuestas, ¿no? Podría más o menos. ser, pero y de ya no todas abrimos maneras, más turnos de palabras, le damos el tiempo que queda, tenemos 15 minutos, no es demasiado, para que conteste a las preguntas. Entonces, a ver, levantad la mano quienes más queréis hacer las preguntas. 2, 3, 4, 5. Vale, pues cerramos ahí con esas preguntas. A ver, por ahí. Su nombre, por favor. Se me ha caído el móvil. Bueno, Su nombre, amigo. soy Joaquín, muchas gracias. Joaquín. Y perdona que esté un poco nervioso por estar así entre tanta gente, que nunca hago esto. Pero bueno, yo básicamente quería preguntar si no es que, bueno, algo ha cambiado o hubo realmente revolución o cambió algo realmente dentro de la cabeza de la gente. Cuando hablamos de todos estos procesos realmente interesantes, siempre se usan términos, por ejemplo, como militancia o también como la toma de la moral como ética, de alguna forma. Un gobierno ético será el gobierno de uno a sí mismo y punto. No se atrevería a decirle al otro lo que tiene que hacer. De alguna forma estamos manejándonos en una lógica republicana, que es la de la militancia, de la centuria, de la representación. Por eso, en esta lógica que encima la república se sustenta en clase, porque la república históricamente, tanto en Roma, en Florencia, con el Popolo Grasso y Minuto y todas estas cosas, ¿realmente bajo esa lógica hubo algún tipo de revolución? También depende de lo que se entienda por revolución, pero ¿se ha cambiado algo? A ver, seguimos por aquí. A ver, preguntas cortitas. Sí, Quedan es 2 aquí y 1 allá. una pregunta corta, pero de respuesta muy larga. Yo quería preguntarte por claves, cómo retomar todo este pensamiento político, cómo retomar el pensamiento concerniente a la revolución para enfrentar la coyuntura en la que estamos ahora mismo en América Latina, ¿no? Esta nueva noche neoliberal que parece que viene. ¿Cómo podías guiarnos un poco, 5 o 6 claves, como tú veas, para retomar este pensamiento, ¿no?, que dejó el Che, el legado revolucionario y cómo hacer frente a lo que viene? Muchas gracias. Buenas. ¿Tu nombre? Bea. Bea. Yo soy Daniel. Quería preguntarle cuáles cree usted que son las causas de que exista esa hermandad tan fuerte y yo creo única en el mundo entre los pueblos de América Latina. ¿Y tú querías? Que antes, cuando me he pronunciado, se me ha olvidado decir mi nombre. Sí, ¿qué eres? Adrián. Adrián, vale. Por allí. Si podéis pasarle el micrófono, ir pasando, por favor. Hola. Sea Sí. posible. Hola, soy Miquel. Mi pregunta es en cuestión de el Che vuelve a colocar el socialismo como condición indispensable de desarrollo. Mi pregunta es cuál es el vínculo del Che con el ala izquierda del Partido Comunista Chino, ya que esta tesis la recupera Mao al hacer balance de los soviéticos, y también cómo en los procesos revolucionarios de América Latina se abandona esta importancia del factor ideológico, como en Venezuela, y cómo el no avance en la construcción del socialismo acaba provocando el empoderamiento de una clase burguesa emergente, y porque se coloca a Estados Unidos y a la CIA, pero yo creo que si las contradicciones externas actúan a través de la interna, el problema no es que Estados Unidos vaya a invadir Venezuela, sino que debido al proceso de acumulación capitalista del petróleo venezolano, la contrarrevolución llegue a partir de que no se ha tratado bien la contradicción dentro del propio país. Gracias.
Bueno, pues cerramos aquí. No hay ninguna intervención más. ¿O había alguna por allí? No. Cerramos aquí y le damos la palabra a Luis intentando, bueno, que haga lo que pueda. A lo mejor no puede contestaros a cada uno, aunque haya tomado nota de vuestros nombres, pero va a intentar hacer un recorrido, ¿no? Imposible en 15 minutos responder todas las preguntas que me han hecho, ¿no? Pero fíjense, me preocupó mucho lo que me dijo Marco, por lo tanto voy a empezar por ahí, o sea, porque Marco me dijo cuáles son los 4 pilares, si Marco no lo captó, pues creo que yo decía y planteo que un pilar básico del pensamiento del Che, uno de sus pilares básicos es comunista, y para su comprensión ese es un pilar básico de que el socialismo o la transición socialista como condición necesaria para poder avanzar en todos los demás procesos, incluyendo lo que preguntaba Ángel, soberanía y autodeterminación económica. Por eso decía, romper las dependencias, me referí después a Samir Amin como desconexión relativa, como condición necesaria. No como fruto de el supuesto desarrollo, sino como condición necesaria, sobre todo en los países latinoamericanos, caribeños, y lo que en aquel momento y todavía hoy están sometidos a diferentes formas de dominación colonial o neocolonial, porque el colonialismo no ha desaparecido totalmente. En América Latina y tenemos a Puerto Rico, pero tenemos a otras islas también del Caribe. Entonces, ese es un pilar, ¿correcto? Segundo pilar, antiimperialismo, o sea, comprensión de que el imperialismo es el enemigo principal y en algunos casos el inmediato. Una cuestión central en el pensamiento. Segundo pilar. Tercer pilar, la necesidad de la unidad antiimperialista. Tercer pilar. Y cuarto pilar, el deber y el derecho de los revolucionarios a expresar su solidaridad con todos los procesos de cambio que se ven. Ahí fue donde yo traté de concentrar, ¿no?, el asunto. Después podíamos agregar otro más, después lo puse, ética, política, esa relación, sin duda alguna, también compleja, o sea, nadie puede simplificar esto. Ahora, Marco hizo 2 afirmaciones, o una que me parece necesario resaltarla y acentuarla, con independencia de mi valoración, si podemos llamar a la Unión Soviética imperialista, en fin, eso es otra discusión. O sea, dentro de ese concepto, ética y política, el Che, como Fidel, tenía una frase y pensaba, la verdad es siempre revolucionaria. ¿No? Los revolucionarios no pueden muchas veces decir toda la verdad, porque muchas veces están conspirando, muchas veces no pueden proclamar verdades, correcto. Pero lo que no pueden es incurrir en la mentira, jamás pueden engañar. La verdad es revolucionaria. Segundo elemento, la permanente autocrítica. La crítica y autocrítica permanente que debe acompañar cualquier momento a los revolucionarios y, por supuesto, a las transiciones, a los procesos revolucionarios. En eso el Che, como también Fidel, era maestro. Yo honestamente digo, lo voy a decir muy rápido, si la revolución cubana ha llegado a donde ha llegado y no ha corrido la misma suerte de otro socialismo, ha sido por su constante capacidad de autocriticarse, cíclica, periódicamente, convocado por el liderazgo político del país, además convocado a las personas a que participen en esos procesos críticos y autocríticos. Pero utilizaba el término, ¿no?, de la crítica constructiva, porque también se abordan críticas, se trata de colocar en la conciencia de la gente críticas autodestructivas o críticas destructivas de los procesos de cambio. Entonces, es un elemento importante. Ahora, este componente ético también tiene que ver con la ética de la guerra, con la ética en que se desarrolla la guerra cuando se tenga que acudir a la lucha armada revolucionaria. Y esto lo traigo a colación por lo que bien decía Marcos, o sea, el Che o Fidel o los revolucionarios como asesinos, correcto. Eso nada tiene que ver. Cuando vamos a la historia de la Revolución Cubana por la toma del poder político, y el Che fue un ejemplo de eso, cuando se combatía como combate todo ejército. Ha habido muerte. Pero cuando triunfaba el ejército revolucionario, lo primero que hacía era atender a los heridos del campo enemigo.
Y eso el Che lo hizo porque además, o antes de ser un dirigente militar, era un médico. Y están por ahí todos los testimonios con relación a cómo se atendía primero al enemigo, cómo nunca se asesinó un prisionero, o sea, forma parte de la ética, cómo se trataba a las fuerzas adversarias. Desgraciadamente, y esto lo digo con toda franqueza porque lo he comentado, algunas fuerzas revolucionarias del continente no han tenido esa misma ética y han tenido que pagar un costo político por no tener el desarrollo de esa ética cuando han tenido que acudir a la lucha armada revolucionaria. Creo ahí más o menos haber abordado lo de Marcos. Ya me referí un poco al tema de Ángeles, soberanía política, independencia económica, como condición necesaria, ¿no? Ahora, estamos evidentemente en un momento diferente del capitalismo. O sea, eso que llamamos la globalización, yo digo la globalización como una nueva fase, etapa del fenómeno imperialista, evidentemente, en este minuto, en estos momentos que estamos hablando, es mucho más abarcativa, desigual, etcétera, que lo que era en los años 1960. A Cuba, por ejemplo, para poner un caso empírico, Cuba se planteó esta tarea o este problema y tuvo la posibilidad de acudir a una Unión Soviética, cualquiera que sean las críticas que le podamos hacer a los soviéticos. En ciertas etapas también al liderazgo chino, en ciertas etapas. Hubo un momento en que la Revolución Cubana entró en contradicción con ambos liderazgos, por diferentes razones, pero entró en contradicción. Pero de todas maneras no se puede negar históricamente que la ayuda económica, militar, política de la Unión Soviética tuvo una importancia enorme en las posibilidades de la Revolución Cubana para enfrentar la agresividad del imperialismo norteamericano y sus aliados. Eso no se puede negar históricamente. ¿Correcto? Ahora los procesos revolucionarios que se desarrollan en el cambio tienen que buscar otras formas de salir de la dependencia económica, formas mucho más complejas que la que tenían, por el poder dominante que tiene el capital y porque además estos procesos de cambio se están dando en momentos de una crisis epocal del capitalismo. O sea, estamos en, cuando aquello se hablaba de las crisis generales del capitalismo, la primera, la segunda, la tercera, no, es que estamos en una crisis epocal del capitalismo, mucho más profunda probablemente que todas las crisis anteriores. Porque de la manera en que se resuelve esta crisis no solo va a depender la posibilidad de construir o no el socialismo, que probablemente va a depender la vida de la humanidad. Y esto lo voy a correlacionar con lo que planteaba Eduardo, con el tema de la guerra. El imperialismo siempre ha acudido a la guerra. Fidel Castro incluso, Naciones Unidas, primer discurso que hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1960, dijo, cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Eso lo digo. El Che después eso lo repitió una y otra vez en sus diferentes discursos. Porque la lógica del capitalismo es la desposesión constante, como dice Harvey, ¿no? Acumulación por desposesión. Y en aquellos lugares en que encuentra obstáculos, acude a la guerra. Sobran los ejemplos alrededor de eso en todo el mundo. Por lo tanto, el tema sí de la guerra, la paz, la coexistencia pacífica fue un tema que abordó mucho el Che y la Revolución Cubana. Pero la Revolución Cubana no tenía un discurso guerrerista, como a veces se ha afirmado, no coincidía con Mao de que ¿cómo era? ¿Cómo decía Mao? Los colmillos atómicos. No, decía que había que luchar por la coexistencia pacífica y que luchar por la coexistencia pacífica y luchar por la paz mundial era también una tarea de los líderes revolucionarios y de los dirigentes revolucionarios en todo el mundo. Pero bajo el concepto de que la coexistencia pacífica no podía ser entre grandes potencias solamente, sino tenía que ser universal y completa, no solo entre las grandes potencias. No era arreglo sino que tenía que abarcar a todo el mundo y que esa coexistencia no negaba el derecho de los pueblos a las luchas sociales y de clase. O sea, era un discurso más complejo, incluyendo la posibilidad o la necesidad en ciertas condiciones de acudir a la violencia revolucionaria. Pero ese sigue siendo un tema central, Eduardo. Yo coincido con ustedes y eso sigue siendo un tema central de los temas de hoy, donde podemos encontrar muchas vigencias. Ahora ya empiezo a saltar así cosas que me parecen más
más puntuales, ¿no? Yo quiero insistir, Mayra, ¿no? Naida, ¿no? Porque vuelves a hacer una pregunta que muchas veces vuelve a decirse una y otra vez. Con todo respeto a los que piensan, a tú misma, si tienes la duda, eso es una gran mentira y eso está totalmente documentado. Fidel Castro apoyó en todo lo que pudo y hasta el último momento todas las empresas internacionalistas del Che y esta que en algunos libros yo he llamado la epopeya suramericana del Che para diferenciarla de la epopeya africana, ¿no? La epopeya suramericana del Che. Después vienen todos los inventos. Bueno, ¿y por qué el Che no fue a rescatarlo? ¿Por qué el Che no mandó hombres? ¿Por qué no? ¿No? Como me dijo uno de los protagonistas de aquella etapa, el comandante Manuel Piñeiro Lozada, quien dice eso han leído muchas novelas de James Bond, de Rambo, o sea, ¿no? Eso. Pero la solidaridad de Fidel, de la Revolución Cubana, con toda la epopeya del Che, fue incondicional, totalmente incondicional. Esa idea, y está documentado como cumpliendo órdenes de Lyndon B. Johnson, entonces presidente de los Estados Unidos, la CIA, con participación de sus agentes, algunos de los cuales se vanaglorian ahora por el mundo, diciendo que yo asesiné al Che, fueron los que asesinaron al Che en la ahora célebre escuelita de la Higuera, ¿correcto? Eso hay que despejarlo, yo digo porque eso es una de las líneas constantes. La ética ya lo planteé y lo voy a correlacionar con lo que preguntaba Raúl, producción-conciencia, ¿correcto? Para el Che, el elemento central de una transición socialista tenía que ser un elemento ético-cultural. O sea, él lo dejó dicho. A mí, si que me hablan de socialismo solo como un medio de distribución de las cosas, no me interesa. El socialismo tiene que ir mucho más allá de eso. Igual eso se vincula con el tema de no utilizar las armas melladas del capitalismo. O sea, era toda una concepción socialista, no me detuve en eso, pero de todas maneras una concepción socialista bastante, y en algunos casos radicalmente, al socialismo que se estaba construyendo en Europa Central Oriental y también con una mirada crítica a lo que estaba pasando en China. ¿Correcto? Ahí, una mirada crítica en el Che, una mirada crítica evidentemente que él la pudo abordar con mucha más libertad, si podemos decir, que lo que podía abordar la Fidel Castro en su condición de jefe de Estado y Gobierno, pero no es que Fidel Castro no coincidiera con relación a lo que estaba diciendo el Che. Es también la consideración del Che, que lo dice en Argel, del deber que tenían los países socialistas ayudar a los países subdesarrollados y dependientes, particularmente aquellos que estaban emprendiendo el camino del socialismo, y dice, y si no lo hacen se van a convertir en cómplices de la dominación imperialista. Es la conciencia que tenía el Che tempranamente en el 64, lo expresó también, todo eso está publicado, que si no se producía un análisis crítico y autocrítico de lo que estaba pasando en Europa, más tarde o temprano ese socialismo se iba a derrumbar. Cuando aquello lo dijo era una herejía. Hoy la vida podemos decir que de alguna manera el desarrollo de la historia le dio la razón. Por eso el Che insistía mucho en el tema de que el socialismo tenía que ser socialismo-comunismo, porque el Che también una de sus ideas centrales fue la construcción simultánea del socialismo y del comunismo, o sea, no hacer tampoco etapas. Tenía que ser sobre todo un problema de naturaleza ética. La formación de conciencia, la formación de las nuevas generaciones, aquí hay muchos jóvenes. El Che decía que la juventud era la arcilla principal de nuestra obra. Esa idea también después la continuó Fidel Castro en todos sus años, y en una de las últimas reflexiones de Fidel, con la que cierra este libro, Fidel dijo, si los jóvenes fallan, todo fallará. O sea, porque el futuro pertenece a los jóvenes. El futuro lo tienen que hacer los jóvenes, y me alegro que haya muchos jóvenes masculinas y femeninas aquí para que no me acusen de no utilizar el lenguaje. Ese es un problema también de mucha importancia. A mí me parece vamos a decir, muy central también el tema en el Che y Fidel de mirar la Revolución Cubana como parte de una revolución mayor. Para mí eso también es otro tema central. Ha habido, sin embargo, una cierta tendencia a decir
o a identificar al Che con las tesis de Trotsky sobre la revolución permanente y la imposibilidad de la revolución en un solo país. Eso, bueno, es un tema que obviamente está a discutir. Yo lo que en este libro afirmo que sin negar el carácter global de la confrontación entre el capitalismo y el imperialismo, uno, hay que releer la historia soviética. Decir que en la Unión Soviética solo hubo socialismo en un solo país es antihistórico. Hay que volver a releer eso. Por lo menos hubo el intento de hacer socialismo en 31 repúblicas que, si la lleváramos al término de países, serían 31 países. Fue la primera federación de estados socialistas de la historia de la humanidad. ¿Correcto? Pero segundo, o sea, el Che, partiendo de eso, veía, y Fidel, la construcción del socialismo en Cuba como parte de una lucha mayor. Fidel incluso llegó a afirmar en los difíciles años 90, y ahora se afirma también en Cuba, o sea, la construcción del socialismo en Cuba es el principal deber internacionalista del pueblo cubano, porque si se derrota la revolución cubana, evidentemente se puede producir un atraso, como si se derrota la revolución bolivariana. Y aquí quiero comentar muy rápidamente lo que preguntó uno de los compañeros, no recuerdo ahora, no me voy a... sobre el tema, Adrián, creo que fuiste tú, sobre el tema del factor subjetivo, Venezuela, todo eso. Mira, todos esos elementos que tú has planteado están presentes en la realidad venezolana, o sea, no niega la verdad. Yo ahorita dije, insisto en esta idea, que cualquiera que sean los juicios críticos que hagamos con relación a la revolución bolivariana, como podríamos hacerlo, y lo dije y también lo afirmo, respecto a la revolución cubana, que también yo tengo muchos juicios críticos con relación a la revolución cubana, pero lo que tenemos que rescatar ahora es la implicación y la importancia que esas luchas tienen para las luchas generales y para las luchas comunes en el continente. Y siempre que nos aproximemos a eso, a esa crítica, tratar de no echarle agua al molino, como se dicen aquí, creo que en España todavía esa expresión al molino de lo que inmoralmente están tratando de criticar. Pongo el ejemplo de la corrupción, ¿correcto? Ahora resulta que los revolucionarios venezolanos, muchos de ellos son corruptos, narcotraficantes, ¿no? Eso es el discurso que viene de las clases medias y el que reproducen los medios de comunicación que ustedes están leyendo todos los días aquí. Los medios privados de desinformación pasiva, le llamo yo, y en algunos casos también los medios estatales de desinformación masiva. La posverdad ahora le llaman, para decir de otra manera, a la mentira. ¿Y por qué no juzgan con la misma severidad todas las corrupciones que hay en el mundo? Porque el capitalismo en sí mismo es corrupto y las clases dominantes actúan de manera corrompida y son corruptores a su... Entonces, ¿por qué sí? Aquellos sí, estos no. Entonces, tenemos que mirar eso con mucho sentido crítico para no dejarnos dominar por esta posverdad que nos quieren colocar todos los días, como si fuera, citando a Gramsci, el sentido común de las cosas. ¿Correcto? Ahí creo que necesariamente tenemos que aproximarnos con el espíritu del Che, crítico, autocrítico, pero diferenciando la crítica constructiva que se puede hacer desde el campo de la revolución, desde el campo popular, como ustedes le quieran llamar, de esa otra crítica que está fabricada por las grandes potencias y por sus operadores políticos, ideológicos y mediáticos, porque nos quieren enredar en esa idea de que al final terminemos justificando las agresiones que se están cometiendo contra uno u otro país del continente. Y hablando de Venezuela, ya dije que pienso que es muy importante entender el sentido que tiene esa agresión contra la revolución bolivariana para América Latina, para el Caribe y para otros procesos que se están desarrollando en el mundo. ¿Qué me faltaría? Ya vimos el tema de la guerra que planteó Eduardo. Bueno, tiene que ver también, hubo algún cambio en la conciencia, ¿no? Que preguntaba el compañero que se refería al tema de los republicanos. El tema republicano es un tema que valdría la pena que hiciéramos un seminario sobre eso, ¿correcto? O sea, no te puedo responder ni introducir en esa discusión. Yo lo que sí puedo afirmar, a partir de mis propias miradas de América Latina y del Caribe y de estos procesos de cambio, es
que la revolución cubana no hubiese sido posible si no se hubiese producido un cambio en la conciencia de la gente. No estaría aquí si no se hubiese producido ese cambio en la conciencia de la gente. Y mirando otros procesos de cambio que se dan en América Latina, con todos sus bemoles, hoy el nivel de conciencia y el cambio de la conciencia en los sectores populares venezolanos es de una magnitud impensable años atrás. Yo conocí mucho la Cuarta República de Venezuela, fui muchas veces allá, ¿correcto? Este sujeto popular, que aún desafiando todas estas crímenes y todas estas atrocidades cometidas por los sectores opositores en nombre de la democracia, todo eso, este sujeto popular que hay en Venezuela es cualitativamente muy superior al que existía antes de la Revolución Bolivariana. Lo mismo te puedo decir del caso de Bolivia, la Revolución Cultural y Democrática en Bolivia. También conozco Bolivia, la conocí antes, otro sujeto popular, con otra conciencia social, con otra manera de mirar el mundo, a pesar de todas sus contradicciones, lo podemos encontrar en Bolivia. Yo diría que también en Ecuador, con independencia de los momentos, o en Nicaragua, para hablar de otras experiencias que podemos ver. O sea, cambio de conciencia, desarrollo de procesos transformadores, imprescindibles. Si no se consolida un cambio de la conciencia, un cambio de la cultura, un cambio de la manera de vivir las cosas, esos procesos tienden a retroceder, porque al final la gran batalla es una batalla en el orden cultural, civilizatorio, otra cultura, otra civilización, otra ética. Y es una gran tarea gigante que probablemente tenemos por delante. Si se pierde esa batalla, Fidel Castro lo decía, se pierden todas las demás. Por eso Fidel tanto insistía en la batalla idea, la batalla idea, la batalla idea, algo que constantemente estaba en el pensamiento de Fidel. No sé si se me quedó algo importante por ahí, pero ya se me acabó el tiempo y llevo como 3 minutos de más. Entonces, de la hora terminada, yo lo que quiero insistir en esto, o sea, lo mismo que dije al comienzo, miremos al Che en este año que estamos conmemorando lo que yo llamo el 50 aniversario de su inmortalización, pero miremoslo el año que viene, que va a cumplir el 90 años de su natalicio. Acerquémonos en cada ocasión que tengamos al pensamiento del Che con una mirada dialéctica. Acerquémonos al pensamiento del Che también preservándolo como una conciencia crítica de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Es muy interesante mirar eso. Yo eso lo digo en Cuba. O sea, ahora en Cuba se están haciendo muchos cambios. Algunos de esos cambios no coinciden con el pensamiento necesariamente del Che. Lo digo así con toda franqueza. ¿No? No se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo, decía el Che. ¿Qué está pasando en Cuba ahora? ¿Se está recurriendo a ciertas armas melladas del capitalismo? Sí, no, es una respuesta. A mí al menos, el Che me ayuda a mirar lo que está ocurriendo críticamente y cuando lo considero necesario decir, ojo, cuidado con esto, no confundan las necesidades con las virtudes. Esto puede ser necesario, pero no necesariamente virtuoso. Si convertimos la necesidad en virtud, corremos el riesgo de comprometer el futuro. Entonces, son elementos que tenemos que verlo. Y también yo digo que a Fidel Castro, a los dos, tenemos que colocarlo en ese mismo papel. ¿Correcto? Porque los dos están, entre ese el privilegio de esos pocos hombres que conservan el don de la inmortalidad, por su vida y por su ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos aquí agradeciéndole a Marcos, a Luis, esta primera jornada, recordándoos que el tema no se cierra, que esto es una de las actividades que están programadas dentro de esta conmemoración del asesinato del Che. Os voy a dejar aquí, son unas octavillas sobre los actos que va a haber el sábado y el domingo y con la dirección para que podáis recogerlas y acercaros, que se me olvidó el darlas. Y bueno, eso, invitaros a seguir pensando en el Che, reflexionando y también con la mirada puesta en este país. No lo olvidemos, aquí están pasando cosas
Y el pensamiento del Che también nos puede ayudar a entender e interpretar qué es lo que está pasando en este país. Gracias. Muchas gracias.